tardes. Agradecemos a todos su presencia. Vamos a dar inicio a la presentación del libro que lleva por nombre El cambio internacional mediante las relaciones Sur-Sur, los lazos de Brasil, Chile y Venezuela con los países en desarrollo de África, Asia y Medio Oriente, presentado por la doctora Elodie Brun del Colegio de México. Para ello contamos con la presencia del doctor Alberto Lozano Vázquez, director del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar. Nos acompaña, por supuesto, la doctora Elodie Brun, profesora, investigadora y coordinadora académica del Colegio de México. Se encuentra también con nosotros el doctor David Yamil Sarkis Ramírez y la doctora Valentina Prudnikov Romeico, ambos profesores investigadores adscritos al Instituto de Estudios Internacionales de esta Casa de Estudios. Antes de darle la palabra al doctor Alberto Lozano Vázquez, haré una breve lectura de la hoja de vida de la doctora Elodie Brun. La doctora Elodie Brun es profesora investigadora y coordinadora académica de las licenciaturas del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Tiene un doctorado en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Politécnicos Sciences Po de París. Antes hizo una carrera en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de Lille. Estudia principalmente las estrategias establecidas por varios países latinoamericanos hacia sus pares en desarrollo de África, Asia y Medio Oriente. Es miembro del Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe, de la Red de Investigación Interdisciplinar sobre el Mundo Árabe y América Latina, también de la Red China ALC y de la Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo, REMECID. Sus líneas de investigación recientes son Relaciones Sur-Sur, América Latina en las Naciones Unidas, Políticas Exteriores Latinoamericanas, y entre sus publicaciones podemos destacar las siguientes: El cambio internacional mediante las relaciones Sur-Sur, los lazos de Brasil, Chile y Venezuela con los países en desarrollo de África, Asia y Medio Oriente, que a continuación presentará. También tenemos las relaciones entre Sudamérica y Oriente Medio, un ejemplo de un renacimiento Sur-Sur. Tenemos también semejanzas ideológicas y diversidad diplomática de la Alianza Bolivariana frente a la crisis en Siria. Tenemos también las relaciones de Brasil con los países de Medio Oriente, una diplomacia en busca de la constancia. Brasil-China, varios torrentes, un río. Entre el dinamismo y la dispersión, los 4 pilares de la política exterior de América Latina hacia el Medio Oriente. La cooperación Sur-Sur de Brasil, China y Venezuela, interés y pérdida de esencia, entre muchos más. A continuación, toma la palabra el doctor Alberto Lozano Vázquez. Y si me acompañan, le damos la bienvenida a la doctora Brun con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Nelly. En lo personal y en lo institucional, para mí es un enorme placer, un gusto muy sincero tener a la doctora Elodie Brun, que nos acompaña del Colegio de México. Ella es una profesora muy seria y muy sólida académicamente. Las oportunidades que he tenido de escucharla, es una persona profundamente preparada, a mi parecer es una internacionalista ejemplar. Además, es la vocal en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales del Colegio de México. Me la he encontrado en algunos foros académicos. Ella ha asistido al Congreso de AMEI, pero también me la encontré en Ecuador, en un foro organizado por la International Studies Association en conjunto con la Flaxo. Y entonces, bueno, ella tiene una agenda académica muy intensa en las principales universidades latinoamericanas con su tema. Me parece que esta es una obra muy interesante por varias razones. Voy a decir simplemente unas cuantas. Ella habla, 1, de un cambio internacional, eso me parece ya de entrada muy interesante, y 2, que ese cambio internacional viene de las relaciones sur-sur, ¿no? Estamos acostumbrados a una formación eurocentrista y donde los países del sur se relacionan con los países del norte por su racionalidad en política exterior, pero ella ha encontrado una racionalidad en las relaciones de los países del sur, y eso es un segundo componente que a mí en lo personal me llama la atención. El prefacio, la parte introductoria de su obra, la hace Celso Amorim,
que él fue ministro de Asuntos Exteriores en Brasil, en los 90 primero con el presidente Itamar Franco, después con el presidente Lula da Silva de 2003 a 2010, y después fue ministro de Defensa en Brasil con la presidente Dilma Rousseff de 2011 a 2014. Es este personaje que sabe de política exterior desde un país del sur, el país que junto con México acompaña los protagonismos de América Latina. Entonces, me parece que es un personaje interesante para abrir la obra de la doctora Braun. Este tema de las relaciones sur-sur es un tema poco explorado en general y poco explorado en México. Entonces yo celebro que haya una obra disponible para los internacionalistas que estudian este tema o que pudieran estudiar este tema. Entonces la verdad es que también presentamos esta obra con la comunidad universitaria de la Universidad del Mar y con nuestros amigos de Huatulco esperando poder alimentar una inquietud intelectual y un interés en los estudiantes. Entonces, particularmente estudiando en un país como México, que es un país que pertenece a este grupo del sur. Entonces, para elaborar sobre esto, he invitado a dos profesores del Instituto de Estudios Internacionales, Isidro Favela de la Universidad del Mar, el doctor David Sarkis y la doctora Valentina Prudnikov. Así que sin más, y para no restar tiempo a esto, voy a dar la palabra primero a la doctora Valentina Prudnikov para que nos dé su análisis. Estará… bueno. ¿Y luego qué parte del libro habla ya? Ya, entonces para seguir el orden del libro, abre el doctor Sarkis con la introducción, después vendrá un análisis posterior de la doctora Valentina. Cada uno de ellos tiene 15 minutos y después dejaremos la palabra a la doctora Elodie y finalmente tendremos un intercambio de preguntas y respuestas para aquellos que quieran hacer una pregunta. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Lozano. Muchas gracias, Elodie, por acompañarnos. Es realmente un honor. Primero, estar reunido aquí con la comunidad de internacionalistas de Huatulco. Es siempre muy grato ver cómo crece y se desarrolla esta comunidad y tener la oportunidad de escuchar autores de primer nivel. Eso creo que debe ser muy enriquecedor para todos nosotros. Agradezco la oportunidad de comentar este trabajo bastante voluminoso, pero al mismo tiempo muy interesante, precisamente por este enfoque desde el cual se ha realizado la obra. Obviamente 15 minutos pues no es gran cosa como para poder comentar un contenido tan amplio y tan rico que invita a la reflexión. Entonces, por razones de tiempo, yo elegí centrar mis comentarios en la parte introductoria, porque la parte introductoria de alguna manera refleja con mucha claridad el plan de obra. Yo les diría, si por cualquier motivo ustedes no tuvieran la oportunidad de leer la obra completa, que ciertamente vale la pena, por lo menos la introducción les daría una idea muy clara de cómo se estructura un trabajo de investigación, de cómo nace una inquietud a través de una pregunta de investigación y cómo se va estructurando el intento de generar una hipótesis de trabajo y en base a ello plantear los objetivos de la obra, identificar un marco teórico-metodológico que arma toda la estructura que sostiene el discurso en el resto del libro. El resto del libro contiene una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información, pero si no se encuadran en el contexto del marco teórico-metodológico que la doctora explica puntualmente en la parte introductoria, no es tan fácil entender todo ese volumen tan amplio
de datos que nos ofrece. Y esto suele ocurrir con la mayor parte de los trabajos de investigación en la ciencia en general. Ustedes pueden acumular una cantidad de información impresionante sobre cualquier tema que quieran investigar, pero si no hay un hilo conductor, si no hay claramente identificada una hipótesis de trabajo que los guíe, pues entonces es muy fácil perderse, es muy fácil que ese cúmulo de información se vuelva un mar de confusión. Y eso es lo que nos aporta Elodie en la primera parte del libro, ¿no? El trabajo parte con una hipótesis sobre la reactivación y la profunda intensificación de los lazos interregionales entre los países del sur. Entonces, hay una primera percepción de que algo está ocurriendo en el ámbito de las relaciones internacionales como campo de estudio que amerita una reflexión desde relaciones internacionales como una disciplina académica. Y ese es el intento de conjunción que ella trata de hacer, explicar esta percepción que tiene de la reactivación de las relaciones entre los países del sur a través de una propuesta teórica que intenta darle sentido a eso que ella está percibiendo en la realidad. La consolidación de China como principal socio de varias economías latinoamericanas, la propuesta turco-brasileña para avanzar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní o la visita del presidente chileno al Medio Oriente son, en los términos que ella lo plantea, indicadores de un mayor activismo político internacional desde el sur. Por lo menos tenemos claramente identificado que los países del sistema internacional que pertenecen al hemisferio sur han realizado un esfuerzo de intensificación de sus contactos sin la mediación tradicional de las grandes potencias, ¿no? Y entonces a partir de eso queda más o menos plasmada la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué sucede entre las regiones en desarrollo desde el inicio de este siglo? ¿Qué significa la reactivación sur-sur para el sistema internacional? ¿Qué revela el contacto de estos países sobre la visión dominante construida por los principales centros de difusión del saber en este ámbito? Ese activismo latinoamericano que ella detecta ¿anuncia realmente una nueva configuración de las relaciones internacionales? Eso es lo que va a tratar de responder en el resto de la obra, ¿no? Analizando el caso brasileño, chileno y venezolano, la autora afirma que hay un cambio en la escena mundial, un cambio, dice ella, incremental, lo cual quiere decir que tiene impulsos de avance y retroceso, que inicia desde mediados de la década de los 50 del siglo pasado con la conferencia de Bandung y se reactiva después de las crisis internacionales de la deuda que vivieron los países del sur en los años 80 del siglo pasado. Y entonces queda planteado desde la perspectiva para el análisis teórico la idea de cambio incremental frente a cambio revolucionario que habían postulado las teorías radicales sobre cambio en el escenario internacional prácticamente durante la totalidad del siglo XX, ¿no? Esta idea de cambio incremental resulta interesante porque desde el punto de vista de algunos análisis teóricos, en realidad pues nada cambia, ¿no? Cambian las formas, pero los contenidos se mantienen intactos. Pueden cambiar los actores, pero las reglas del juego siguen siendo básicamente las mismas. Y lo que Elodie trata de mostrar en su obra es precisamente que ese cambio incremental va a ir generando a través de una transformación cualitativa del escenario
una estructura cualitativamente diferente. Esa es un poco la idea que ella maneja. Este cambio progresivo se opone entonces a la idea de que hay una continuidad institucional que deja las cosas intactas al paso del tiempo, ¿no? Ella reconoce entre path shifting y path dependence en el camino evolutivo de las sociedades internacionales. Y nos dice explícitamente, nosotros defendemos la idea de que la herencia sur-sur, aún la tímida reactivación de los años 90, hacen posible una evolución progresiva del sistema internacional. Esta parte me parece sumamente relevante porque el tema del cambio en el análisis teórico es sin lugar a dudas uno de los más controvertidos. Y ella sustenta la idea del cambio incremental en una teoría que no sé si explícitamente tomó de la física de donde procede, que es un trabajo de Philippe Bohr, que habla de la masa crítica, ¿no? Se parece mucho a la propuesta que ella toma de Émile Durkheim, de que las cosas en el universo en general y en relaciones internacionales en particular ocurren a través de la interacción, ¿no? En este sentido, ella toma y reevalúa la tesis de la interdependencia para rescatar de ella la idea de la interconectividad que caracteriza al sistema internacional. Entonces, el hecho de que haya relaciones entre los actores internacionales da paso a la creación de las estructuras en el sistema, pero esas relaciones habían estado dominadas por la presencia de las potencias hegemónicas, y lo que ella ve como cambio es una actitud más decidida, más determinante de los actores en el sur para transformar a través de la fuerza de sus interacciones esa estructura dominante que había prevalecido durante varios siglos. Entonces, cuando se hace masa crítica, cuando este movimiento que genera la interacción permite el surgimiento de condiciones que transforman la estructura, podemos realmente empezar a valorar y medir el cambio. ¿Cómo? A través de todos los datos que nos ofrece en la obra, de contactos, de inversiones, de trabajos en los que está participando activamente la economía, la política del sur. Me queda la inquietud respecto del trabajo que ha realizado Elodie, en el sentido de que el periodo que ella trabajó se enfoca principalmente en el periodo de el activismo de izquierda en el sur, ¿no? Ella cubre un periodo en el que en estos tres países hubo gobiernos de izquierda, ¿no? Lula en Brasil y Hugo Chávez en Venezuela y Michelle Bachelet en Chile. Y la duda con la que finalmente me quedo es que desde más o menos mediados de de hecho desde fines de la primera década del siglo, hay una embestida brutal por parte del capital internacional en contra de los regímenes de izquierda en América Latina, y después del notable giro a la izquierda que hubo a finales del siglo pasado, pues vemos el campanazo y el giro a la derecha en esta época. Entonces,
¿Hasta qué punto, y esta sería un poco la duda que dejaría planteada para que Elodie nos hiciera favor de comentar, hasta qué punto el cambio incremental, hasta qué punto la masa crítica que venían formando el activismo del sur sufre un golpe y se diluye un poco ante el resurgimiento de los nacionalismos exacerbados en muchas partes del mundo y el retorno agresivo, incisivo de las derechas que no se ponen límites a sí mismas en el esfuerzo no solo por contener, sino desplazar definitivamente a las tendencias de cambio de inspiración izquierda. Por último, el tiempo es muy breve aquí y ya me están mandando señales de humo. De papel. Por último, una pequeña observación. Ella menciona específicamente en la obra que durante este periodo que analiza, México se mantuvo un poco al margen en términos de ese activismo que buscaba reconstruir aspectos del escenario internacional sobre la base de una participación más activa. Y tal parece como que México llega tarde al giro de la izquierda y entonces ahora parece que hay una inspiración gubernamental por participar en un cambio que de alguna manera se está diluyendo en el resto del continente. Si ella nos pudiera profundizar un poco más sobre esta inquietud, creo que tendríamos un cierre sensacional de la presentación de su obra. Muchas gracias. Gracias, doctor Sarkis. Escuchamos ahora a la doctora Prudnikov. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por su interés a este tema, porque francamente hace años, les voy a confesar, tema sur-sur me parecía un tema un poco abstracto. Y tuvimos aquí en la maestría de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente un nigeriano que también trabajó el tema de cooperación sur-sur, México-Nigeria, en temas de cambio climático. Y desde el principio le dije, no vas a encontrar material, no, pues lo veo muy débil, ¿no? Muy blando, y a ver Nigeria y México. Pues curiosamente su investigación se concluyó bastante interesante, fue bien evaluado. Y sí, efectivamente, estamos ante de un gran cambio, de una gran realidad, ¿no? El peso de la cooperación sur-sur está en un crecimiento histórico, podemos decir, y en general adquiere cada vez mayor, no solo interés, mayor peso en la economía mundial. Estamos entonces ante los procesos de crecimiento de la importancia no solamente de la cooperación sur-sur, sino del mismo sur, porque sabemos de esta disproporción económica que a final de cuentas también nos da disproporción política todavía, ¿verdad? Cuando la menor parte de la población, me refiero a los países desarrollados, poseen mayor parte de, ¿verdad?, riqueza planetaria. Esta situación está en proceso también de cambio debido a precisamente dos factores, lo sabemos. La población en crecimiento en países en desarrollo, incomparable con el viejo mundo, o bueno, con países desarrollados, y precisamente esta desproporción enorme en materia prima. ¿Dónde se encuentra la materia prima? En países en desarrollo. Es precisamente, ¿verdad?, el bloque de los países sur que cada vez son o se ven más unidos, entran en procesos de regionalización más profundos, y es muy buena lección para México.
Con todo, quiero hablar un poco más de la importancia también de cambios geopolíticos que se han presentado en precisamente siglo XX, a final del siglo XX, en los años 90. Vamos a recordar los procesos también de la Guerra Fría, que fueron procesos de antecedentes de la formación de la economía de países del sur. Aquí tenemos, como se sabe, ¿verdad?, la historia de gran oposición de dos bloques, occidental y soviético o socialista, donde precisamente poder económico, a final de cuentas, para los años 90 se proyecta en éxito del modelo capitalista y nos da la impresión que es precisamente el modelo más glorioso, eufórico por sus resultados, ¿verdad?, por haber formado la sociedad postindustrial con grandes logros precisamente sociales y políticas sociales a largo plazo. Sin embargo, estamos viendo que después del corto periodo de cierto estado de pérdida de cooperación entre los países del sur, se conforma muy rápido, se conforma una gran necesidad en esta cooperación sur-sur, es decir, no norte-sur, sino dentro precisamente de los bloques, del bloque también de países en desarrollo. Entonces, si veremos un poco de la cronología histórica, estamos hablando de proceso que aún empieza justo después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de formación de CEPAL por la ONU en 1949. De ahí tenemos la formación de GATT, de ahí tenemos la formación de Grupo de los 77. Este precisamente fue el inicio del proceso de la cooperación y integración de las economías de países todavía en esta época tercer mundo. Algunos alumnos míos sí saben que es tercer mundo, algunos que tal vez están lejos de temas internacionales no lo saben, aún se sienten un poco raro, ¿verdad?, con la determinación tercer mundo. ¿Qué es eso, tercer mundo? Tercer mundo fue la determinación política y de alguna manera para mí es una determinación humillante, ¿no? Porque era primer mundo, mundo occidental, era segundo mundo, mundo socialista, y era tercer mundo, los demás. Entonces estos los demás, 77, forman su agrupación precisamente en confrontación con esta idea de que son tercer mundo, ¿no? Sino en el mundo en crecimiento y el mundo con potencial, no solo en materia prima, sino también en desarrollo de sus políticas. Este fenómeno, la formación de Grupo 77 en 1964, precisamente forma la base para cooperación sur-sur. Y en 1979 la ONU establece la Unidad para la Cooperación Sur-Sur para promover la colaboración entre los países en desarrollo. Como objetivo, la disminución de la dependencia y la presión sobre programas de ayuda de los países desarrollados, así como también para impulsar un cambio y en un equilibrio internacional en precisamente poder y en desarrollo económico. Entonces, los años 90 del siglo pasado, como se sabe, fueron los años fundamentales en procesos políticos y económicos. El auge del modelo capitalista y
sus éxitos precisamente sociales. Como se sabe, muy pronto, para inicio del siglo XXI, demuestra un declive y un gran estancamiento. Estamos hablando de la crisis económica mundial 2008-2015, podemos decir, y tenemos precisamente proceso contrario para los países en desarrollo, es decir, para los países sur-sur. Desde crecimiento bastante distinto de los años 90, crecimiento lento y también crecimiento rápido, si estamos hablando del modelo asiático. Estamos viendo aceleración en general de la cooperación sur-sur, a tal grado que precisamente en el libro se presentan algunos ejemplos que valdría la pena entender, que por ejemplo el comercio con China para Chile en los penúltimos 10 años creció 1000% en 10 años. Para Venezuela, 1300%. Para Brasil, casi 200%. Entonces, estamos hablando de gran crecimiento y intercambio, no solo comercial, que en este caso, sino también en intercambio de la tecnología y apoyo, ayuda mutua. Con todo, la crisis mundial también bajó mucho las expectativas de desarrollo económico, en específico de América Latina, y también bajó crecimiento en Asia, lo sabemos. Es muy interesante también ver esta dinámica, cómo está estancado crecimiento de los países desarrollados, varía de 1 a 2%, ¿verdad? En general este crecimiento anual. Y es interesante también tratar de entender, el libro ayuda de entender, porque forma una base fundamental, esencial para entender estos procesos económicos y políticos. Como la expectativa de tener cerca de 5% de crecimiento anual para en general el bloque, por ejemplo, latinoamericano, Asia, sin embargo, tiene precisamente arriba del 5%, América Latina ha bajado esta expectativa y es más, el bloque latinoamericano entró en estado, yo diría, de cierta incertidumbre. Pero por lo menos ya nadie hable de 5% anuales, sino ojalá de 3% anuales. Y estamos antes de un gran reto, de una inconveniencia, podemos decir, ¿verdad?, la que está presente debido a el crecimiento mundial, es 3.5. ¿Y quién lo lleva este crecimiento? Primero Asia y luego África. Y América Latina, vamos a preguntar qué pasa, ¿no? Entonces, la doctora Elodie nos da un muy profundo análisis del proceso de descentralización de poder mundial. Nos da este escenario mundial donde, ¿no?, con todos sus argumentos y ejemplos de 3 países latinoamericanos, nos muestra la dinámica de este gran proceso de globalización, donde la cooperación sur-sur se ve precisamente como, yo diría, una gran alternativa precisamente al modelo actual de economía moderna. Bueno, les voy a confesar, en general hay que leer libros y no tanto comentarlos, pero es mi opinión, ¿no? Es muy deseable que lo lean, porque aparte de, no solo para internacionalistas en general, para entender procesos mundiales, la importancia de la cooperación entre países que tienen mucho en común, ¿no? Sobre todo tienen entendimiento y también poco a poco entienden su importancia en la economía mundial, en la diplomacia mundial. Entonces estamos viendo cambios muy fuertes
cuando los países con sentimiento de autoestima baja, ¿no?, de ser siempre tercermundista, lo que recordemos, lo que ya no existe, esta determinación, aún hoy día se sienten poderosos. Bien, por mi lado, Elodie, tengo una pregunta. ¿Cómo ve a México en la cooperación sur-sur? Yo entiendo la pregunta un poco provocadora, ¿verdad? Pero es interesante porque la doctora Brun estudió durante muchos años ya a profundidad todo lo que representa precisamente 3 países latinoamericanos y países de suma importancia. Nos parece Chile, no, pues 14 millones, ¿dónde está Chile? Chile nos da un enorme ejemplo histórico, cómo precisamente, aún pasando por Pacífico, llevar relaciones muy fructíferas con países de Asia-Pacífico, en específico China. Bien, muchas gracias. Gracias, doctora Valentina. Doctora Elodie Brun. Muchas gracias, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Va a ser difícil responder a todos los puntos que han subrayado y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Creo que solo voy a subrayar 5 puntos de los mensajes que quisiera también aprovechar para comunicarles hoy que estoy con ustedes en Huatulco. Primero, para los que ya estudiaron varios semestres, saben que en las relaciones internacionales el tema del cambio es fundamental, ¿no? Cuando leemos la historia internacional siempre la leemos por etapas y las etapas se definen en función de grandes eventos, las guerras principalmente. Y este libro es una tentativa de explicar que en un mundo en el cual somos todos interdependientes, el cambio no solo viene de grandes momentos, también son procesos continuos con efectos pequeños que no se ven, pero que un día llegan a tener resultados. Entonces, este libro es una tentativa de estudiar el cambio en las relaciones internacionales sin que haya guerra y sin que haya grandes potencias, ¿no?, en el medio, para ver también lo que llamo la otra parte del iceberg, ¿no? Como que siempre vemos la puntita del cambio, hay que ver todo lo demás para entender lo que está pasando. Y claramente, pues, son países, los países que deciden usar la etiqueta del sur, luego voy a regresar sobre este punto, son países que tienen como posición fundamental en el sistema que no lo dominan, ¿no? De ahí debates sobre China y etcétera, pero en el largo plazo China no ha dominado el sistema internacional, ha sido la dominación de países europeos y de Estados Unidos. Entonces son países que también tienen que insertarse en un sistema que muchas veces ellos no diseñan, ¿no? Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina están presentes cuando se va a crear la Organización de las Naciones Unidas, pero los testimonios que tenemos relatan cómo se sienten en el margen de las negociaciones, ¿no? Y hasta, como lo subrayó la profesora Valentín, hasta su nombre. Ellos ni deciden su nombre, ¿no? La expresión tercer mundo fue inventada por un periodista francés en referencia al tercer estado en el momento de la Revolución Francesa, ¿no? Este paquete de pobres que es mayoritario en términos numéricos, pero no tiene poder, ¿no? Realmente era esta manera, de ahí creo que viene la definición humillante. La expresión sur global hoy de la misma manera fue inventada en las Naciones Unidas, tal vez es menos peor que por parte de Francia solamente, ¿no? Pero no es una expresión que esos países inventan para ellos mismos, más bien la intentan luego recuperar, ¿no?, como estrategia para darse a conocer y a ver en el sistema. Entonces, este trabajo también es una invitación cuando ya
hayan tenido los fundamentos, los clásicos de relaciones internacionales, a hacer el esfuerzo, ustedes que viven en México, de leer las relaciones internacionales desde México y no solo desde concepciones que se inventan para países que tienen una posición internacional muy diferente. Por ejemplo, en las relaciones sur-sur, como lo subrayaron los dos profesores, hay momentos de avances y hay momentos de retrocesos. Para entender esos periodos, esos ciclos, no hay que buscar las grandes dinámicas del sistema internacional que siempre estudiamos, ¿no? Por ejemplo, el retroceso más reciente se debe claramente a la crisis de la deuda en América Latina y en África en los años 80, que perturba y obstaculiza las relaciones entre países en desarrollo, ¿no? No es el fin de la Guerra Fría que va a determinar el ritmo de las relaciones sur-sur, es claramente la crisis de la deuda, ¿no? Entonces hay que adaptar nuestras lecturas en función de la posición del país que estudiamos, ¿no? Eso creo que es muy importante. El segundo punto que que está vinculado, ¿no? En este libro se estudian tres casos que son muy diferentes entre ellos. Brasil durante el periodo de Lula, pero hasta hoy, a pesar de que no se vea, es un país con aspiraciones globales que, además de querer vincularse con más países, busca un lugar a nivel global, y el símbolo de esto es un asiento en el Consejo de Seguridad. Chile es un país más chiquito, ¿no? La población total de Chile es inferior a la población total de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es un país muy pequeño, pero que defiende un modelo económico muy abierto y que en función de este modelo necesita relaciones con otros países para sobrevivir, ¿no? Necesita abrir mercados principalmente. Eso cualquier que sea el gobierno en el poder. Y Venezuela, en el periodo particular de Hugo Chávez, fue un país muy dinámico y crítico, mucho más crítico que Brasil con Lula, de cómo funcionan las relaciones internacionales. Entonces, lo que era interesante de este periodo es que estos tres países diferentes buscan relacionarse con otros países en desarrollo. Entonces, a partir de diferentes proyectos, llegan a una misma conclusión de es necesario acercarnos con Asia, con África, con el Medio Oriente. Y es una manera también de subrayar el rol activo de la región en el sistema internacional, ¿no? Incluyendo México desde otra perspectiva. No solo reciben lo que pasa, actúan, y eso vale la pena analizarlo. Otro punto, y ahí yendo tal vez a la primera inquietud del doctor Sarkis sobre el momento, ¿no? La idea de que la década que estudio en el libro es 2000-2010 principalmente, es un momento de dinamismo y hoy estamos en un contexto más adverso. Y si esto, bueno, tiene que ver con los gobiernos y seguramente con muchas variables. Una variable sistémica fundamental es pues la estagnación económica a nivel global que limita las relaciones sur-sur. No solo porque son intereses económicos, sino porque cuando hay crecimiento pues hay más dinero para llevar a cabo la diplomacia en países con recursos modestos. En periodo de crisis hay que recortar el presupuesto y esto afecta las relaciones sur-sur, ¿no? También lo que yo me pregunto es si ahora lo que estamos observando es un retroceso en las relaciones sur-sur o si es un cambio de configuración, ¿no? Porque una idea que defiendo en este libro es que el sur-sur, como lo han leído o lo van a leer, muchas veces se vincula con una visión ideológica del sistema internacional, ¿no? Una visión crítica. Y lo que yo quiero defender aquí es que no, las relaciones sur-sur y el hecho de ser del sur es una estrategia política, es una herramienta que puede servir gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, ¿no? Sebastián Piñera en Chile es de derecha, y es él que viaja a Medio Oriente por una razón muy particular, que es el peso de la comunidad palestina en Chile, ¿no? De la misma manera podríamos pensar en Jair Bolsonaro en Brasil actualmente y vemos los límites que hay a sus críticas.
Dos ejemplos. Él anunció que iba a transferir la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a como Jerusalén, con mi acento me sale feo. Y no lo ha hecho todavía. ¿Por qué? Porque los países árabes que compran mucha materia prima de alimentos a Brasil dijeron, si haces esto, te vamos a castigar. Entonces decidió esperar por el momento. De la misma manera, el presidente brasileño ha criticado fuertemente a China durante su campaña. Bueno, todo lo que sabemos, el mal chino, la competencia china, trampean con las reglas, todo esto lo usó mucho en su campaña. Y hace una semana anuncian que a lo mejor va a visitar a China. ¿Es su enemigo? ¿Es su nuevo enemigo? ¿No es su nuevo enemigo? Pues no, el sector agrobusiness en Brasil, que apoyó a Jair Bolsonaro, depende de sus ventas a China. Entonces no pueden cortar tan fácil. Por eso pienso que las relaciones sur-sur también se configuran en función de los gobiernos, no necesariamente desaparecen. Otro problema clave y que se subraya aquí para explicar por qué tenemos es esta evolución muy contrastada en los vínculos entre países en desarrollo, es que desde América Latina, México incluido, no hay un acuerdo entre los partidos políticos y entre las élites políticas sobre cómo se definen sus países, ¿no? ¿Qué posición tienen en el sistema internacional y entonces qué proyecto de política exterior deben de defender, con algunos fundamentos que permanecen. No hay acuerdo. ¿No? Básicamente no hay acuerdo para saber si hay que alinearse sobre Estados Unidos, si hay que criticar en absoluto a Estados Unidos, si hay que buscar un punto medio. Todo esto no genera acuerdo entre los partidos y entre las élites, lo cual explica también que haya muchos cambios en función de los gobiernos, ¿no? Y creo que representa una debilidad para las relaciones sur-sur que dependen todavía mucho de los gobiernos porque hay muy poco vínculo entre las sociedades de esos países, ¿no? Los vínculos son más grandes con Europa, con Estados Unidos, que con países de África y de Asia, por muchas razones, sobre todo históricas. El cuarto punto es la otra inquietud, la inquietud común de Valentina y de David sobre México, ¿no? ¿Y qué pasa con México? Bueno, de manera general creo que México, por mi experiencia, ¿no? O sea, que es relativa, es un país que, de los que conozco de América Latina, se percibe y piensa el mundo de manera diferente que sus contrapartes de América del Sur, como Brasil, Chile o Venezuela. Piensan el país principalmente en función de su dependencia, yo diría interdependencia, pero aquí se suele hablar de dependencia de Estados Unidos, lo cual pues va a limitar y definir de manera sustancial, muy importante, la definición, el desarrollo de la política exterior, ¿no? Esta importancia de la relación con Estados Unidos ciertamente es económica. El 80% de las exportaciones de México salen a Estados Unidos, pero yo creo que también es cognitiva. Es una cultura, es una historia, es una construcción, es una idea que se ha construido en el país a lo largo de los años y de manera más fuerte desde los años 90, ¿no? Con la firma del Telecán, lo cual significa que esto podría cambiar. Pero ahora, y con el nuevo gobierno de izquierda, no se siente un cambio drástico de esta lectura de las relaciones internacionales. Por ahora, ¿no? Apenas están llegando también, o sea, se tienen que instalar. Y hay factores que creo que limitan el potencial de cambio, que son dos. El hecho de que el presidente tenga muy poco interés en la política exterior, ¿no? Que no ayuda a diseñar un proyecto más activo, y un contexto nacional e internacional sumamente difícil y adverso, ¿no? Porque si pensamos en términos regionales, pues ¿con quién se va a aliar AMLO? ¿No? Tiene un contexto regional muy complicado para tejer alianzas, ¿no? Incluso en la Alianza del Pacífico es complicadísimo ahora, ¿no? Entonces tiene una economía internacional que
no sabe muy bien qué tendencia quiere seguir. Todo esto no ayuda porque da otras prioridades que para, en vez de diseñar un proyecto tal vez diferente. Y el último punto sobre lo que subrayó Valentín del estudiante de aquí que analizó las relaciones entre México y Nigeria, pues yo creo que sí es posible, justamente no estamos acostumbrados, entonces pensamos que no hay datos, pero son los mismos datos que para otros países, el Banco Mundial, los informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los boletines, y se encuentra información, pero un desafío es que hay que construirla, ¿no? Por ejemplo, si quieren, de este libro hay un segundo volumen que está disponible gratuitamente en Internet, ¿no? En la página web del libro, que son solo los datos que tuve que construir para argumentar, ¿no? Para ilustrar lo que yo quería decir de que había un acercamiento entre esos países. Entonces sí se puede, pero sí es una exploración, muchas veces hay que tomarlo como una exploración, ir a buscar datos que tal vez pues otras personas no han usado, y de la misma manera las referencias bibliográficas no van a salir tan fácilmente en los programas que usan de Gstore tal vez u otros, no, son círculos más alternativos, pero lo positivo es que son en general gratuitos, ¿no? Entonces accesibles desde cualquier lugar. Y creo que con esto quisiera terminar, ¿no? Invitarles a buscar temas, si no son de relaciones sur-sur no importa, pero temas no tengan miedo, o sea, hay que primero a ver qué puedan encontrar y ampliar horizontes y buscar, explorar, porque es una parte muy interesante del trabajo que van a hacer aquí. Muchas gracias. Tenemos de 5 a 10 minutos más, entonces por cuestiones de tiempo recogeré 3 preguntas del público hacia la profesora. Y antes de proceder a las preguntas les comento que por el volumen y peso de los libros no hay ejemplares aquí, pero tomaremos una lista, pueden venir aquí con Alma para tomar sus nombres, pagan el libro y ella nos los hace llegar a la oficina de la UMAR en México y tenemos el flete gratuito. Así que quien está interesado en el libro, con mucho gusto hacemos la lista. Y con el 50%. Y con el 50% de descuento, me está comentando la profesora. Muchas gracias. ¿Qué precio tiene el libro? Con el 185. 185 pesos con el 50% para la comunidad de la UMAR. Muchas gracias por eso. El PDF estará y el PDF estará disponible también. Muy bien. Preguntas. Maestro Truqui, ¿uno? ¿Alguien más? No, alguien a lo mejor se anima. Adelante. Les rogaré que sean breves y concretos en su pregunta, por favor. Sí. Si no, aquí mira. Ok. Bueno, sí. Doctora Brun, no sé si esté contenido en su libro, pero usted como una experta, yo quisiera a ver si me puede contestar esto. Mi sentido común no alcanza a entender cómo es posible que el pueblo de Venezuela, yo veo que una mitad del pueblo no está de acuerdo con la política de Nicolás Maduro y otra mitad está con él. Cuando vemos que no hay alimentos, no hay medicinas, la inflación de locura, no hay nada. Y hay una gente que le apoya. ¿Cómo es posible que le apoye ese pueblo que, le digo, mi sentido común no lo entiende? ¿Cómo es posible que le apoye ese pueblo cuando no hay medicina, los hospitales están desabastecidos? Es un gran problema. Ojalá, le agradecería mucho su respuesta, porque le digo, mi sentido común, cuando veo en las noticias los súpers vacíos y las farmacias y todo, no lo alcanzo a entender. Gracias, muy amable. Gracias, maestro Truqui. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen la presencia de la doctora Brown. Bien, ¿quieres empezar con esta pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias por su pregunta sobre, bueno, si hay un caso de polarización y para el cual no sabemos y tenemos
más bien estamos casi seguros de que va a haber un cambio drástico de política exterior si llega la oposición al poder, es el de Venezuela, ¿no? Porque ahí la división entre las élites es aguda y sobre la política exterior también. Respecto de su pregunta sobre cómo entender, bueno, así y sin tener mucho tiempo, quisiera subrayar 4 puntos que no sé si permiten entender del todo, pero dan tal vez índices. Sobre todo, no olvidar nunca que Venezuela como país petrolero es un país muy pobre, muy desigual. No hay clase media en Venezuela en general y Hugo Chávez no logró cambiar esa estructura social. Es decir, que con Hugo Chávez teníamos alrededor del 80% de la población que era pobre en términos de comparación internacional y un 20% rica, ¿no? Entonces, claramente ahora hay una agudización de la situación, pero la gente pobre nunca ha vivido muy bien en Venezuela, ha padecido, no podía comprar comida diversificada y de buena calidad de manera diaria, ¿no? Su dieta es bastante sencilla, por ejemplo, el acceso al agua es aleatorio, la tienen que robar de la misma manera que la electricidad. Eso me lleva al segundo punto, que es que en Venezuela, en este contexto, se ha desarrollado muchísimo el sistema informal. Si nos basamos en la inflación y en el sistema de salud oficial, no entendemos qué pasa, porque ya no hay. Y la inflación es del 10.000%, eso no tiene ningún sentido, porque la gente no vive con ese sistema oficial. Toda la alimentación que van a comprar es donación del gobierno de manera puntual, ¿no? Claramente, hay papas en tal rincón en un camión de la compañía de petróleo, vamos a comprar. Es un poco así, la pérdida de tiempo es enorme, pero la mayoría de la gente entonces compra a gente que está revendiendo alimentos que traen de Colombia, por ejemplo, ¿no? O va a acudir al sistema de salud, antes eran con los cubanos, ahora pues se mantienen más o menos, pero si no, pues o no tienen acceso a nada de salud. Van a buscar un medicamento o una solución de subsistencia, ¿no? Pero entonces creo que también eso es muy importante entender que en Venezuela, y no es que vivan bien, diciendo esto, no estoy diciendo, ay, qué padre, porque tienen solución, no, sino que la gente pues vive ahora fuera, en su mayoría, del sistema formal y lucha para buscar una solución a cada día. El tercer punto que me han contado es que el nivel de adoctrinamiento por parte del gobierno es muy fuerte todavía, ¿no? La propaganda oficial, y hay sectores muy minoritarios de la población, pero que existen, que se benefician todavía, sobre todo los funcionarios públicos, los que pueden tener acceso a un empleo en una administración, pues tienen algunas ventajas. Y hay una parte de adoctrinamiento que funciona, es decir, que estiman, según encuestas que se realizan desde Colombia, 1/3 de la población sigue apoyando al gobierno por convicción, ¿no? Y esto no hay que descartarlo, es importante también cuando consideramos una solución a la crisis. ¿Qué va a pasar con esos apoyos al gobierno? ¿Se van a excluir? ¿Se van a integrar? ¿Cómo, no? Y creo que el último punto que me viene a la mente así, pero que es minoritario, es el miedo a la oposición, ¿no? El miedo de que la oposición sea muy de derecha y quite de los pocos servicios que se le habían dado a los más pobres en Venezuela durante el chavismo, que se supriman, ¿no? A pesar de que varios personajes de la oposición, como Leopoldo López, cuando tenía una municipalidad, intentó desarrollar, ¿no?, también actividades sociales como para cambiar esa imagen de la oposición. Para alguna parte de la población es este dogma de yo sé que tengo con lo que hay ahora y no sé qué tendré que tenga con lo que vaya a venir, ¿no? Entonces, pero creo que con la agudización de la crisis socioeconómica es cada vez menos el caso, pero esto ha sido importante durante varios años, creo, este miedo al cambio, ¿no? Gracias. Bueno, muy bien, pues agradeciendo la ayuda y colaboración de mis colegas, la doctora Valentina, el doctor David Sarkis. Voy a entregar esta constancia que entrega la Universidad del Mar a la doctora Elodie Brun por la presentación del libro
el cambio internacional mediante las relaciones sur-sur, los lazos de Brasil, Chile y Venezuela con los países de desarrollo en África, Asia y Medio Oriente. Si se unen conmigo para darle un aplauso de agradecimiento, por favor. Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que hayamos despertado un poco el interés con esta gran obra y que tengan un feliz puente. Buenas tardes.